Periodismo en primera persona es un programa que intenta ubicar al comunicador del otro lado del mostrador. El entrevistador siendo entrevistado. Periodismo en primera persona por BCN Radio. El invitado de hoy nació en la ciudad de Buenos Aires el 12 de noviembre de 1978. Es periodista recibido en TEA y politólogo de la Universidad de Buenos Aires. Desarrolló gran parte de su carrera en gráfica en la sección política del diario La Nación, donde trabajó desde el año 2002 hasta el 2020. Desde 2009 se desempeñó como periodista acreditado en el Congreso, tarea por la que ganó el premio parlamentario en 2014. En 2016 ganó el premio ADEPA por su cobertura sobre la campaña electoral en la Villa 1-11-14 de la ciudad de Buenos Aires. Además, es autor de los libros Los secretos del Congreso y El soldado de Cristina, un perfil del secretario general de la Cámpora, Andrés Larroque, finalista del premio de Crónicas La Voluntad. En la actualidad conduce el noticiero central del canal IP y conduce ¿Cómo la ves? En Futurock. Hoy viene a hacer periodismo en primera persona, un todoterreno en este oficio de comunicar. Bienvenido, Gabriel Sued, a BCN Radio. Bienvenido, Gabriel. Gracias por estar. Muchas gracias. Me emociona la presentación. Gracias. Pero no es ni más ni menos que su biografía. Gracias. Digamos así que su trayectoria ya. ¿Cuántos años y medio? Y desde el 2009 ya, un poco más de 20 años. 20 años. Sí, 21 años. 21 años, así, toda la carrera. Y bueno, veo que ahora la radio cambió, ahora la radio también se filma. Sí, usted igual ahora está nosotros acostumbrado. También estamos metiendo videos en Futurock, sí. En Futurock y bueno, y aparte estás en IP, que es claro, ya está en la televisión. Más de grande empezaste la tele. Sí, había sido columnista en La Nación Más desde el 2018 hasta el 2020 y en 2020 arranqué en IP. No es donde me muevo como un pez en el agua, no. Lo tuyo es la gráfica. Pero ya no hago gráfica, tampoco hoy no hago gráfica. Digamos que mi desarrollo principal tiene que ver con la gráfica y en la radio me siento muy cómodo y en la tele hago lo que puedo. En la tele se hace lo que puede, como hacemos casi todo. En la tele es donde te da la masividad porque la gente te empieza a reconocer. Sí, digamos, pasa ¿no? un poco, más así desde ese punto de vista. Bueno, y viniste mucho tiempo acá al lado de la casa del Congreso. Sí, 10 años fui acreditado. Años. Estuve desde el 2009 al 2019. Y en el 2019 publiqué el libro Los secretos del Congreso, que para mí fue como un cierre, un broche como una lindo para esa etapa. Como una salida. ¿Y qué reflexión te dio? Bueno, ¿cuáles son los secretos así mejor guardados? Conocí un montón de cosas que no conocía, desde los secretos que tienen que ver con la construcción del palacio. No son secretos, investigué cosas que antes no me había puesto a investigar. Es que es un palacio monumental. Creo que de los palacios de los edificios de gobierno es por lejos el más lindo. Más lindo que la Casa Rosada, que los tribunales, por lejos. Sí. Y el significado que tenía la cúpula en ese momento, cuando fue construido el Congreso, allá fines del siglo XIX, principio del siglo XX, quería también darse al Congreso como institución un poder que se reflejara en el edificio. Claro. Y es por eso que esta cúpula tan imponente de alguna forma simboliza el poder del legislativo y la independencia que se le quería dar a ese poder, y no solo como antes estaba en Plaza de Mayo al costado de la Casa Rosada, casi como un ministerio más. Como una escribanía, como se dice, claro, en la jerga. Y bueno, ahora tiene la cúpula a su espalda en una de las vistas que tenemos, estamos acá en el estudio Emilio Corber de BCN Radio. Y en este trayecto, ¿conoció la Biblioteca del Congreso de la Nación? En su momento hice alguna nota. Viste que la biblioteca siempre es noticia por malas cuestiones que tienen que ver con la cantidad de empleados, esto, lo otro. De la biblioteca no la recorrí en ese momento con las autoridades cuando hice el libro, y ellos me contaron el trabajo que hacen y ahí conocí un poco. Pero antes no me había metido. Bueno, parte de este programa es que conozca un poco, porque justamente la mala prensa está por todos lados, pero también los servicios gratuitos que da el espacio cultural, claro. Bueno, la biblioteca pública y la hemeroteca, que es la más grande de Latinoamérica, no todo el mundo lo conoce, digamos, y solo se ve ese reflejo,
Pero bueno, así que bienvenido. Bueno, esta entrevista es para hablar de usted. No sé si está muy acostumbrado. No. Generalmente los que se sientan ahí en su lugar están acostumbrados a preguntar, a desarrollar, a el metido de la política, estar siempre en la actualidad. Sí. Bueno, ahora vamos a hablar un Estar poco de tu lado del micrófono. Exactamente, el micrófono que dice que hace las preguntas, pero acá es una charla libre. Que vamos a hablar un poco de tu vida, de tu recorrido. Así que, mi estimado Suez, jure decir la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad. Sí, por supuesto. Bueno, bajo este juramento, que generalmente todos siempre se guardan lo que quieren guardarse, vamos a comenzar con la entrevista. Dígame, ¿por dónde comenzamos? ¿Por el presente? ¿Por el inicio de todo? ¿Por dónde quiere arrancar? Vamos al inicio. Vamos al Así inicio, se pero vamos entiende al inicio de Gabriel, no al Vale. inicio de Suez periodista, al inicio de Gabriel. Vale. Familia, nombre y colegio, como se decía en algún viejo programa televisivo. Bueno, soy el tercer hijo de una familia de 4 hijos, de 3 varones y una mujer que es la menor. Mi padre, que murió en el 2015, era médico, fue el primer universitario de su familia. Y mi mamá es ama de casa, vive todavía. Y bueno, mis hermanos todos estudiaron también. Tengo un hermano mayor que es licenciado en letras, doctor en letras. Un segundo hermano que es médico traumatólogo, cirujano, y una hermana menor que es psicóloga. Y yo estudié primero Ciencias de la Comunicación. Después dije, bueno, quiero ser periodista, y si quiero ser periodista mejor voy a la práctica, estudio en TEA, pero quería tener una formación universitaria. Entonces me cambié a Ciencia Política, que la terminé un poco más grande. Tenía esa inquietud ya desde adolescente. Hice la secundaria en el Carlos Pellegrini, milité en la escuela secundaria. ¿Fuiste presidente del centro de estudiantes? Sí, fui presidente ¿Qué del hay de centro cierto estudiantil. esas declaraciones que tengo por ahí de que en realidad usted siempre quiso dedicarse a la política y después no cuajó en la política universitaria? Sí, hay algo Y por así. eso terminó haciendo periodismo político. Claro, bueno, yo no tenía claro cómo desarrollar mi vocación por la política cuando terminé la secundaria. Si quería ser dirigente universitario, si quería meterme en un partido político, no lo tenía claro. Yo terminé la secundaria en el 96, estamos hablando de una época. Claro, contra la ley de reforma estudiantilmente, la Sí. ley superior, la ley de educación superior, Claro, sí. justo en el Pero 95. una época de mucha despolitización, de rechazo al que era en ese momento el gobierno de Carlos Menem. Y entre las opciones políticas que había, ninguna tampoco me enamoraba, entonces no tenía claro cómo seguir mi militancia. Y se me ocurrió que haciendo periodismo, en ese momento sí había como un auge del periodismo, del periodismo de investigación, del periodismo político. El viejo Página 12. Página 12, La Nata en la tele, y los que estaban con La Nata también, que yo los admiraba a todos, Tenenbaum, Maunel Otoviazda, Berbisky. Y entonces me pareció que esa era una forma de estar en política, de incidir sobre la opinión pública, de ser parte de esa conversación. Y bueno, así es que decidí ser periodista y estudié Ciencia Política. Ciencia política. Esos eran los referentes cuando iniciaste, Sí. después de casi 20 y pico de años transcurridos. ¿Tenés algún referente actual del periodismo? No referentes, sí tengo periodistas que me gustan mucho. Leo siempre a Diego Genú. En gráfica también me gusta Pablo Ibáñez del diario AR. En radio y televisión Ernesto Tenenbaum me gusta. Siempre lo escucho opinar y en general estoy en desacuerdo con lo que dice, pero me parece que lo dice desde un lugar muy honesto y que además hace un periodismo que vale la pena. Me gustaba mucho el Otoviazda, me gusta Alejandro Berkovich. Bueno, esos son algunos, quizás me olvido algunos. Sí, pero más o menos para de para darte una idea. Lo que ahora como espectador consumís Sí. como productos periodísticos. Sí. Y entonces fuiste al Pellegrini, ¿y alguno en la familia ya era comunicador o fuiste el primero? No, el primero. El primero ahí. Sí. Ahí, la mamá que quería que sea. No, mi mamá no sé si quería algo, pero mi viejo me hinchaba para ser contador, quería que uno de la familia fuera contador. Uno que haga plata. Claro, que supiera de números. Que supiera números. Porque a él le gustaba mucho eso, pese Claro. a que era médico, pensaba que iba por ahí la cosa, Claro. y ninguno le dio pelota. Todos seguimos carreras más humanísticas.
Y a él le gustaba mucho la política también y discutíamos mucho y creo que un poco de ahí sí me puede venir. Como dicen las abuelas, era defensor de pobres y ausentes, digamos, ya desde pequeño. Era así de las causas, era rebelde. Sí, el Gabriel adolescente. Y mi viejo era más antiperonista y yo discutía mucho con él. Sí, entonces y si yo ¿te quedó alguna de aquel momento del Gabriel? Si yo te retrotraigo al Gabriel que era presidente del Centro de Estudiantes y dijo, voy a hacer periodismo para poder desde esa manera volcar todas mis inquietudes de cambio. ¿Qué le diría el Gabriel Sued de hoy a ese de los años que recién iniciaba? Que es mucho más difícil de lo que parecía, porque hay muchos condicionamientos, pero que... Sigue por ahí. Lo que se puede, sí. Que hay, quizás no con la lógica más maximalista de los 17, 18 años, pero no siento que me haya traicionado, siento que más o menos seguí lo que quería hacer. Ya te digo, con logros más acotados quizás, pero no yendo en una dirección contraria al menos. Yendo en la dirección que creo que tenía que ir y con algunas cosas de las que estoy orgulloso. ¿De cuáles, por ejemplo? De eso muy particular y desde uno lo valora. ¿Y cuáles serían eso? Y si tenés alguna cuenta pendiente o algo, o sueño por cumplir, para no ponerlo como debe, sino algo más así. Sí, bueno, yo trabajé 18 años y medio en La Nación, que es un diario que tiene una línea editorial con la que yo no concuerdo y creo que yo logré ahí desarrollar un perfil propio que hizo que me ganara el respeto de gente a la que yo respeto y que me permitió tener una voz propia en el periodismo. Bueno, no soy el periodista más conocido de la Argentina, ni entre los 10 ni entre los 20, pero de todas formas creo que tengo un público que me escucha, que me sigue, que atiende lo que hago y creo que haber construido eso habiendo salido del diario La Nación y también teniendo el respeto de los que trabajan en el diario La Nación, porque creo que lo hice con profesionalismo y pudiendo volcar un poco de lo que soy en esa producción periodística, y después de irme de La Nación seguí intentando hacer lo mismo ya con un perfil un poco más alto. Perfil más alto, claro, porque eso incluso ya tener la propia televisión te da un perfil más alto. Sí, la televisión, tener programa propio, claro, donde vos tenés que muchas veces decir llanamente lo que pensás, lo que opinás de determinadas hacer cosas. Tu propia línea editorial, digamos. Sí. Me resulta interesante eso porque la mayoría de los periodistas, de comunicadores que empiezan a trabajar en medios, que tienen líneas editoriales, sobre todo cada vez más fuertes, cada vez más presentes, y que casi, no importa lo que diga, todo el mundo lo pone en la bolsa de la línea editorial, eso de lo que corre ahora. ¿Cómo hace para sobrevivir la subjetividad de la pluma, como decís, como estando en contra o desacuerdos con ciertas líneas editoriales, el periodista logra hacer su propia personalidad, sobre todo cuando inicia, cuando no tiene espalda como para poder hacerlo, porque es fácil cuando ya hiciste el recorrido sostener tu pensamiento en voz alta. Cuando estás iniciando debe haber sido mucha energía, debe requerir encontrar ese equilibrio. Sí, la verdad que sí, pero creo que lo hice porque utilicé las herramientas del periodismo profesional para hacerlo. No es que agarraba yo una crónica sobre una sesión o antes que escribía sobre temas judiciales o sobre partidos de izquierda, grupos piqueteros, y en el tercer párrafo decía y yo pienso que tal cosa. Ni llenaba de adjetivos la crónica, sino que mi subjetividad estaba en qué tipo de temas elegía, en con quiénes hablaba, cómo completaba una nota para que tenga una mirada que a mí me interesaba que estuviera. Un matiz. Un matiz, sí. En forma, esas cosas. Una coma puesta o una palabra. Sí. O siendo en una entrevista, bueno, en una entrevista estás todo el tiempo opinando, porque cada una de las preguntas es una opinión. Exactamente.
Entonces ahí se iba notando que yo tenía un pensamiento determinado, pero no me podían hacer reproches a mi trabajo en el Diario de la Nación porque yo cumplía con la regla del periodismo. ¿Tuviste algún problema de ese estilo diciéndole esto así acá no va, algo de ese estilo? Sí, pero no más de lo que los hubiese tenido en otro medio. En ese sentido trabajé con bastante no libertad. Tanto por tu pensamiento, sino por no estar por la línea editorial del propio medio. Porque hay cosas porque todos los medios tienen su propia definición de lo que es noticia y de lo que no es noticia, y de lo que van a publicar y no van a publicar. Y eso pasa en todos los medios. Entonces, si vos querés dar una nota, una noticia o algo que conseguiste, una información, y el diario considera que no la quiere dar, el diario o cualquier medio, y bueno, vos no sos el dueño de dar o no, o de publicar o no algo, o que lo den chiquito cuando vos pensás que debería ir a tapa, o que lo den una semana después cuando ya el tema no importa. No ocurre la mayoría de las veces, pero a veces ocurre y hay que saber lidiar con eso también. Y por lo que yo sé, no trabajé en todos los medios, pero por lo que yo sé, ocurre eso en casi todos los medios. Todos lados, independientemente de la línea. Uh-huh. Así que, ¿cómo fue lidiar justamente a transitar lo que fue la grieta, pero trabajando para La Nación, que eso te ubica por lo menos por una primera aproximación en un lado de la grieta, y encima no pensando todo lo mismo, pero debe haber sido que habrá recibido solamente por firmar ahí varios preconceptos? Sí, me angustié mucho en esa época. Porque sí, quizás que yo quería, no sé, hacerle una nota a algún dirigente de la Cámpora y me decían barbaridades. No sé, me acusaban de ser cómplice de la dictadura, cosas que... exageraciones así. Que a mí me lastimaban. Y la verdad es que pasé muchas noches pensando en eso, en cómo dialogar con esa gente, porque además se dio una situación que es que en el año en el que yo fui presidente del Centro de Estudiantes del Pellegrini, el cuervo Andrés Larroque, secretario general de la Cámpora hasta hace 15 minutos, era el presidente del Centro de Estudiantes de Buenos Aires. Y teníamos muy buena relación. Y años después nos fuimos encontrando en distintas movilizaciones, él ya más metido en la política, y seguíamos teniendo buena relación. Y claro, después yo reaparecí en La Nación, como periodista de La Nación, y eso nos distanció, y hasta sí me comí reproches concretos de su parte, hasta que de a poco fue prestando más atención a mi trabajo y entendiendo que a mí no me definía la línea editorial de La Nación. ¿Y el libro nació de ahí? El perfil del Cuervo Larroque sí. ¿Fue en acuerdo con él o fue como un trabajo propio? No, yo quería hacer como un retrato íntimo, más que un perfil. Vos podés hacer un perfil con muchas fuentes sin hablar con el personaje. Claro. Que los hay y muy buenos. Pero yo en ese momento hacía una sección en el diario que se llamaba Marca Personal. Claro. Durante una campaña lo hice y estaba 100 horas con un candidato. 100 horas reales. O sea, un poco más de 4 días. Donde los acompañaba a cada uno de sus actos. No dormía con ellos. No dormía. que está bien la aclaración. Que quede claro, pero... me iba en toda la vida pública estabas con... Sí, me fui a Santa Fe. Casi un reality, casi como un reality. Yo lo había pensado casi como un reality, porque en ese momento aparte estaban muy de moda, como ahora. Después igual en tele hicimos un reality en La Nación Más también. Bueno, 100 horas con el candidato, marca personal, porque soy futbolero también, y con Paz Rodríguez Niel, mi coequiper de ese momento, hicimos marca personal. Y la verdad es que yo vi ahí que había cosas riquísimas cuando vos estabas mucho tiempo con alguien, claro, para contar. Entonces le propuse al Cuervo seguirlo durante mucho tiempo, estar con él en muchas actividades, y él aceptó. Fue aceptando de a poco, digamos, como no era un trabajo para La Nación, sino que era para un concurso
aceptó y estuve como 5 meses siguiéndolo de un lado para el otro. Opa. En la campaña del 2013. Y bueno, de ahí surgió ese texto, que fue mi primer texto de largo aliento. Claro. De, qué sé yo, tenía como 30.000 caracteres, nunca había escrito algo así tan largo para La Nación. Y bueno, eso me conectó con cosas que me gustaban hacer, también escribir crónicas. Y también me permitió mostrarme con un sector que tenía muchos prejuicios conmigo a través de ese texto. Que ellos mismos también publicaron, la Cámpora lo hizo circular. ¿El Cuervo qué te dijo del texto? No, estaba conforme. Conforme. Sí. ¿Recuperaron cierto trato ahí? Sí. ¿Sigue manteniéndolo ya? Sí. Sí, igual, es un trato profesional. Claro. Con un cariño de por medio, pero no es que somos amigos, es que yo lo llamo a él como fuente. Pero como que la relación es distinta que otro, que como vos llamás a otro actor de la política. Sí. Digamos, ¿no? Sí, porque lo conozco hace por eso tenés casi 30 años. Eso te da una ventaja en el trato mínimo, no digo en el acceso, pero sí en el trato. Sí. Digamos esa cosa. Entonces, así que terminaste. Y de esto a marca personal me llama la atención. ¿Cuántos candidatos, con cuántos hiciste esta? No, eso lo hice con 4, porque claro, llevaba tiempo. ¿Alguno te llamó la atención? Más que te llamó, te sorprendió? Bueno, estuve en La Rioja con Jorge Yoma. Y me pareció súper atractivo, fabuloso. No porque yo haya quedado como... no por la ideología ni la campaña en sí. No es que quedé embelesado con su figura y con su discurso, pero vi cosas que no había visto en otro lado. ¿Ejemplo? Y como el manejo de guita en una campaña. Abierto, sí. Sí, muy abierto, con los medios provinciales, esas cosas. Estaba muy transparente. Casi todo. Al borde de la impunidad, digamos, o sea, como diciendo, como que no estaba registrando que... Es que las campañas provinciales son otra cosa, en las provincias, no en la provincia de Buenos Aires, pero más alejado de la capital. El clientelismo en algunas provincias, o bueno, no sé, a mí no me gusta demonizar la práctica política, pero claramente manejan otros códigos. Exactamente. Claramente juegan otra cosa. Claro, vos quedaste sorprendido que sea tan así a viva voz. Sí. Eso es lo que te sorprendió, digamos. Sí. No es que uno no lo imagina, pero sí lo... Claro, que sea tan desembosado, sí. Claro, sí. Y eso que yo no tenía ni un mango en esa campaña. Con los 2 mangos que tenía, hacía lo que podía. Y hice a Mayra Mendoza también, fuera de esa campaña, más adelante la hice a Mayra Mendoza. Y la hice en el 2014, y ella fue elegida intendenta en el 19. Sí. Pero ahí yo también vi una mina súper potente. Con personalidad. Con mucha personalidad, proyección carácter. Sí. Sí, bastante maltratada por solo hecho de ser mujer, ¿no? En alguna jerga política. Sí, se come que es de la Cámpora, se come que es mujer. No tengo ni idea si gobierna bien o mal, porque no vivo en Quilmes, no le presto atención a la gestión municipal. Pero como personalidad tenía cosas que decir. Sí. O sea, era interesante. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Dale. Usted sabe que acá había una vez. Usted acá elige... Yo lo elegí, sí. Ha elegido acá la música, la elige el invitado, pero antes le dejo el título, como está, ¿sabe? Para que usted me desarrolle en el bloque que viene. Dale. Como esto habla de su vida, y usted es un hábil que viene de la prensa gráfica, que ha titulado infinidad de notas, recortes, crónicas y todo tipo de publicaciones, quiero que me diga el título de la vida periodística de Gabriel Sued. ¿Cómo lo resumiría? Para después de la pausa, ¿no? Sí, usted lo piensa y me lo dice después de la pausa y lo desarrolla. Dale. Está bien, escuchamos un poco Había una vez del Indio Solari. Esto es periodismo en primera persona. Y enseguida volvemos acá en BCN Radio. Con el mismo de siempre y te aburre mi voz. Llega el adiós, vengo cínico, fóbico, crudo, hervido y asado por vos. Va a despejar mi amor. Hay tantas partes tan lindas sin tu traición. Y el mundo sigue girando.
BCN Radio, llevando la palabra de la Biblioteca del Congreso a todos los rincones del país. Seguimos en Periodismo en Primera Persona con Gabriel Sued y quedó planteado algo que tuvo toda la pausa para pensar, que es... Sí, me hablaste mucho igual durante la pausa y me dijiste... Esa es la idea. Sí. Usted sabe que tenemos nuestros recursos los periodistas para que no me coacheen las cosas y entonces pueda fluir lo que sale. ¿Cómo titularía el desarrollo de su carrera? Yo creo que no te lo voy a dar como un título, estoy ya balbuceando y los títulos no son un balbuceo, pero son 20 años en la búsqueda de una voz propia, de sostener una voz propia, algo así. 20 años buscando en la búsqueda de una voz propia. De sostener, sí, porque creo que yo tengo una voz, pero otra cosa es tratar de sostenerla en los medios. Exacto. ¿Vos cuándo comenzaste a trabajar? Vos tenés formación en TEA y Ciencias Políticas. Sí. ¿Y cuándo comenzaste a trabajar en los medios, por ejemplo? Mi primer trabajo aproximación fue en el 99. Primero hice 2 notas en un suplemento de internet de Página 12. Después trabajé 4 meses en FM 100 en un programa que iba de 6 a 9 de la mañana y yo era el productor periodístico. Y en el marzo del 2002 entré a trabajar en La Nación. Ahí es cuando vos sentiste voy a vivir de periodista. Voy a poder vivir de periodista. Sí. Que es difícil porque uno arranca haciendo cositas y no sabe cómo va a venir el futuro. Sí, porque... sentí que me había llegado rápido la oportunidad. Yo leía los diarios todos los días, quería trabajar en gráfica. Había leído mucho en esa época a Miguel Bonazo. Claro. Y Miguel Bonazo, me acuerdo que contaba que le había llegado la oportunidad de trabajar en un medio gráfico importante como a los 30 y pico. Entonces yo sentí que sí, que me estaba saliendo todo bien, estaba contento, estaba comprometido, estaba entusiasmado. Y bueno, me volqué con toda mi energía a tratar de quedarme porque era una pasantía de 6 meses. Me quedé 6 meses más y después ya me quedé, me hicieron un contrato y después ya quedé permanente. Y ahí es cuando sentiste, bueno, acá me voy a quedar un rato. Sí. En ese momento podía quedarme toda la vida a trabajar ahí. Y después tenés La Nación, tuviste mucho tiempo y escribiste de todo. Sí. Escribiste de todo. Generalmente todo generando alrededor de política. Sí, siempre estuve en política. Es una particularidad también. No fui. Algunos empiezan o deportivo o social, información general. Claro. Como que yo me parece que tenía un perfil muy definido. Entonces, cuando me tomaron la prueba, que tomaban prueba a gente de distintas escuelas de periodismo, ya me tiraron para política. Que era una sección que yo había mencionado también en la que quería estar. ¿Había mucha gente en la prueba? Así la curiosidad. Y ponele que, no sé, había 50 y quedaron 10. ¿Y llegaste a trabajar en redacción? Sí. En las viejas redacciones con todos Sí, ahí? en la calle Buchar. Sí. No trabajé con máquina de escribir, digo, no soy tan viejo. 2002 no Pero sí, cuando empecé a trabajar no se usaba el celular personal. Sí, había un celular de la sección, entonces si te ibas a cubrir una marcha, llévate el celular. Y te llamaban ahí, o me iba de viaje y no tenía celular y me daban un celular. No tenía uno propio. Claro. Eso me lo dieron más adelante. Pero viví ese clima de reacción, de cerrar a cualquier hora. ¿Y el 2020 que terminaste, qué cambios había en la redacción? Era totalmente distinto. Era una redacción absolutamente fría, distante, ya... Casi no trabajo en equipo. Viste que uno imagina la redacción, cuando hace la foto mental, mucha gente y la gente opinando, como trabajo en equipo, como que uno comparte las cosas que va haciendo, si bien hay secciones responsables, jerarquías, pero como todos en un mismo bloque, trabajando. Ahora da la sensación que cada uno hace lo que le parece, le manda un mail, al otro corrige, te lo ve esto así, sube, plac, como una máquina más fordista de la noticia, un estilo... Sí, y tiene que ver con la instalación de los medios digitales, que hizo que los periodistas tuvieran que hacer 20 cosas a la vez y que el cierre del papel ya no fuera tan importante. Y además tiene que ver con
que los periodistas tenemos 2 o 3 trabajos. Claro. Entonces no tenemos tiempo para perder. Antes podía estar almorzando 1 hora y después me tomaba un café en la redacción, media hora más con otro, Sí. charlando. Y cerraba, y como también era más joven, cerraba y no me importaba quedarme hasta tarde. Ahora no tengo mucho tiempo para perder en mi vida, entonces... ¿Tienes familia? Sí, tengo un chico de 3 años. Mm. Y bueno, eso te requiere atención, y mi mujer tiene 2 trabajos también, y entonces está todo ahí medio a las corridas. Claro, esos son los cambios. ¿Eso redunda en la calidad? Sí. Ese cambio de forma de hacer periodismo, Sí, ¿redunda en un deterioro en la calidad? sí, creo que sí. Sí. Sobre todo en la gráfica. se La verdad, nota no estoy mucho. hablando de la gráfica Sí. específicamente. Sí, sí. Se Sí. nota. Se nota, sí, creo que todos los periodistas de gráfica lo ven así. mm, Hay otras cosas que están bien hechas, que están pensadas más para la audiencia, otros formatos que se trabajan porque saben a partir de los clics, de la medición de los clics, qué le interesa a la audiencia y qué no. Y hay muchas cosas interactivas que están súper piolas, y ahora hay nuevos formatos que han surgido que están buenísimos, pero lo que es escribir una nota creo que se hace hoy con mucha peor calidad, sí. Bueno, esas nuevas tecnologías que atraviesan la vida y el periodismo, ¿cómo te atravesaron a vos? ¿Cómo te encuentran? Digamos, o sea, porque alguien que viene de la gráfica, Sí. que le gusta la letra y escribir y el desarrollo de sus fuentes, la noticia, y cómo narrarla, que era muy, por lo menos en una época era muy importante la Sí. forma de narrarlo. Las nuevas tecnologías, hay un prejuicio como que va contra eso, digamos. Sí, yo intento adaptarme. Mm. No me gusta el discurso melancólico, Mm. y me parece que A eso digo. no solo como periodista, como persona, tenés que adaptarte a por dónde va la pelota en cada época histórica. Claro. No me voy a quedar en mi casa y decir yo no uso celular o no uso redes. Soy medio que eso me pasa. Me siento identificado. Eh. Digamos, o sea, la cosa así. Entonces, no sé. Me gustaría que me salga mejor, digamos. Claro. O sea, No sé cortar un videíto para ponerlo en Instagram. Entonces tengo capacidades limitadas y sí. prefiero jugar en... Su hijo es demasiado joven como para que lo ayude. Tiene que crecer un poco y en Sí. 5 o 6 años ya le corta los videos. Como que en algún momento siento, me gustaría que jugáramos en la cancha de hace 20 años, que yo rendía mejor en aquella Sí, cancha que en esta. Claro. Pero la cancha es esta, tampoco voy a estar llorando cancha de hace 20 años, ya está. Y intento adaptarme. Twitter es algo que me adapté bien y me manejo bien ahí. Instagram, que es la red social del momento, me cuesta más porque... Más la foto. Y viste, no... Imagen, mucho que la imagen. Ojo, yo creo que ningún periodista he visto que maneje bien Instagram. Porque que me publiquen fotos de su familia o de cosas que hacen en su vida no es un más buen un manejo. influencer que Sí. manejo periodístico. No hay mucho material periodístico en Instagram. Bueno, sí hay en Twitter, con los hilos o con distintas formas que le fueron encontrando. Vos te podés informar en Twitter. En Instagram no. Sí, despejando todo el hater y toda Sí. la cosa, podés encontrar Sí. cosas. Y yo tampoco sé cómo usarlo profesionalmente. Entonces también termino publicando una foto Personal. de mi hijo. Tampoco tengo ganas de hacer eso, pero no sé cómo hacer, no sé qué hacer. Hago lo que puedo, no sé. Sí, igual y cuando llegabas a la radio, a la televisión, a lo estándar, te sentís más cómodo. Sí, preferiría que no fuera así. No es que lo digo reivindicando mis limitaciones. No, bueno, es verdad. Pero como digo yo, a mí me pasa exactamente lo mismo. Me gustaría que me salga más natural Sí, y que sea más fácil, que no tan forzado, casi sí, como claro. casi como Es un régimen. como que hay que hablar hacer, sí. en inglés. Sí. Que, bueno, ¿puedo hablar en inglés? Yes, I can. Very well. Very well. Ahí está se me Pero ríe siento como- la operadora se ríe de- Siento como de esta una conversación. incomodidad permanente. Sí. Ella debe entender todo. Exactamente, entiende perfectamente, pero ella tiene unos años menos, entonces No, ella naturalmente se conecta con estos Sí, artefactos. ella lo vive naturalmente. Exactamente. ¿Es en el agua? No, yo no. Exactamente, comprendo perfectamente. ¿Sabe que acá tiene un privilegio? Usted conoce, por la edad debe conocer la saga de Volver al Futuro. Sí, claro. Exactamente, si yo le hablo de Steven, hicimos un acuerdo acá en BCN Radio con Steven Spielberg,
estaba un poquito, faltó dinero, como decimos siempre, Sí. y a cambio de ese acuerdo, darle publicidad de nuestras grandes influencias de la Biblioteca del Congreso y de la de BCN Radio, Steven nos presta el DeLorean, Mirá qué bien. que es la máquina del tiempo, para quien no conoce Sí, el la autito, saga, claro. el auto, para que nuestros invitados, en este caso usted, pueda subirse al DeLorean y volver a un punto de su vida del pasado, ya sea para volver a vivirlo o para cambiar el curso de los acontecimientos. Acá sí se puede, en la película no, pero acá sí. Digamos. Sí. O sea, elige usted dónde vuelve y para qué de su vida, Mm. en este caso. Es el minuto de DeLorean. Hay que elegir uno solo. Y posiblemente uno, Bueno. capaz que negociamos dos, pero después arreglamos. Viste que esto, no sé, puedo responderte rápido como pasa cuando vas a una sesión de terapia. Lo primero que se te pasa por la cabeza es lo que más vale, ¿no? Al nacimiento de su hijo. No, porque, mira, me haces contar otra cosa personal. Lo adoptamos a Valentín Ah, mira. hace ya casi 2 años y medio. ¿Y fue, además de un acto de amor inmenso, fue costoso o fue fácil el No. proceso? Fue bastante sencillo el proceso, más de lo que me hubiera imaginado. Sí. Duró, sí, nos sorprendió un poco la rapidez, entonces no estábamos Armados. no estábamos preparados, Claro. sí, porque pensamos que iba a llevar más tiempo. Pero bueno, sí, el momento en que lo conocí, sí, seguro. Y no, qué sé yo, voy a un lado más nostálgico, cuando la última vez que vi a mi viejo, que yo lo quería mucho, y después nada, se me ocurren cosas más de la infancia, el día que ganamos el centro de estudiantes, ¿Se acuerda? que era muy inesperado también. Sí. Sí, O sea, ¿contra quién? ¿Con qué Contra lista? la Franja Morada. Contra la Franja Morada. que histórica, llevaba 10 años. 10 años. Y ¿Cómo se llama la agrupación, la lista? no, la nuestra se llamaba Lista 8. No, Ah. digamos, no tenía una identificación con un partido de afuera de la escuela y reivindicaba esa autonomía, Claro. digamos. Y puedo nombrar, qué sé yo, momentos felices de la infancia, jugando al fútbol. Usted, tengo acá en mi Wikileaks, me dice que usted es hincha del rojo. Sí, Así, para eso me vendría bien el DeLorean. para volver, claro. Sí. Ahí se vuelve a la década del A 80. las épocas de gloria. Se vuelve a la década del 80 y ahí puede... He visto al Bocha jugar. En los 80 iba menos a la cancha, pero un recuerdo que tengo desde el año 94 cuando le ganamos la final de la Supercopa a Boca con gol de Rambert. Sí, no me haga recordar que Mira. otra Supercopa le hemos ganado. Sí. Pero En el 89. Sí, exactamente. Así que fanático así. Sí. Es su lado irracional de la vida. Pues se lo ve muy centrado, Sí. ecuánime, analítico. Y ahí el fútbol, ahí Me cambia el humor. es su lado irracional. Algo me trae conflictos en mi casa también Sí. porque no soy acompañado en eso. Ah, no, que hincha. No, ella dice que es hincha independiente, pero le molesta que yo me ponga de mal humor porque No lo siente igual. pierde. No lo siente igual. Claro. No lo siente igual. Y a mí me cambia el humor, no, quizás también querría que no pasara eso, pero sí. Y aparte, últimamente Sí. el mal humor debe ser bastante seguido. Es un motivo de mal humor frecuente. Frecuente porque Sí. está difícil. Está Sí. difícil, digamos, el presente por lo menos. Sí, no soy el Tano Pazman, pero porque soy más de la procesión va por dentro, pero Pero se nota el día a día. en la cara se me nota. O sea que su mujer lo debe sentir. Sí. Su compañera Dale, debe estar. dejate hinchar. Ya está, es fútbol, como decían. Claro. Es un partido de fútbol. Y digo, sí, ojalá. Ojalá fuera tan fácil. Sí. Y al pequeño le va a transmitir esa pasión Estoy indomable. intentando, Está- pero no lo quiero invadir. Y menos ¿Qué edad en tiene? un momento en el que 3 años. Todavía al pequeño te le falta. Y menos en un momento en el que hay tampoco para mostrarle. No lo va a entusiasmar, lo va a expulsar, va a decir. Claro. O sea, ¿Para qué lo voy a llevar a la cancha ahora? para que todo insulte, ¿no? Y todo- Para perder con Platense de local y decir, no, bueno, en realidad es esto no es Independiente, es la otra historia. cosa. Estoy esperando. O sea, está. Un mejor momento. Bueno, perfecto. Entonces, ha gastado muy bien su minuto de Lorian. ¿Qué es lo bueno y lo malo de ese periodista? Y lo bueno es que podés ser parte, lo que a mí me gusta, ser parte de esa conversación pública, que tenés algún nivel de incidencia en esa conversación pública,
que es una forma de hacer política, lo digo entre comillas porque sé que hay otras que es mucho más directa y concreta. Sí. Y admiro también a los que militan en política y están más directamente en esa actividad. Y que hacer periodismo también te obliga a poner tu identidad ahí, a desarrollar y a mostrar y primero entender quién sos y qué pensás de las cosas. Eso me gusta del periodismo. Lo malo. Y lo malo es las limitaciones, que pocas veces haces lo que vos querés con total libertad y dedicándole todo el tiempo que le querés dedicar. La precarización, entre otras cosas. Sí, pero no es solo el periodismo, entonces, bueno, Claro. tampoco... Sí, uno siente cierto privilegio por algún lado, porque hace cosas... En general los periodistas son gente que le gusta lo que hacen, Sí, y no toda la gente que trabaja de lo que le gusta. claro. Pero a la vez es difícil. Yo soy profesor de historia y me siento que las dos profesiones van de la mano. Y puede tener que Digamos, porque que uno sí le gusta dar, pero no le gusta Sí. vivir de. Claro. No sé cómo se vive. Sí, Pero le gusta lo que hace, entonces tiene una contradicción. sí, sí, es una profesión en la que no te vas a hacer millonario. No, eso no hay. Claramente. Salvo algunas raras Pero excepciones. bueno, yo no me quejo, vivo bien, y siento que me ha ido más o menos bien. Claro, ha hecho su camino, que su familia puede transcurrir y bueno, y cada vez, como era el título de la nota, 20 años sosteniendo una voz propia. Sí, Bueno, entonces eso es parte de ir ganando la batalla. algo así. Algo así. Sí, Entonces, pero bueno, entonces hay otro privilegio en esta sección, que usted va a otorgar un premio. Ajá. No está acostumbrado a otorgar premios, No. generalmente lo ha sido muy premiado en su carrera, digamos, en ese punto, que es el premio, ni más ni menos que el premio Gracias. Ah, mira. El premio Gracias otorga Gabriel Sued de esta edición 2023 a alguna persona, o personas, pero si es posible singular, que haya sido importante o trascendente para el desarrollo de su carrera. Ujú. Es un momento de agradecimiento, así que el premio 2023 Gabriel Sued es todo suyo. Se me ocurren editores que tuve en La Nación, porque fueron 18 años y medio, ahí me desarrollé como periodista y después vino todo lo que estoy haciendo ahora. Y puedo nombrar a Martín Rodríguez Yebra, a Alejandro Vilázaro, también al inicio a Ricardo Carpena, gente que creyó en mí, que me trató muy bien cuando era un pibito, que no estaba bien plantado en la vida tampoco, que Estaba viendo de qué se trata. no sabía para dónde ir, sí, y ellos me trataron muy bien y creyeron en mí, en mi trabajo, y eso me hizo después crecer y desarrollarme, y después siento que ya como que me fui ganando las cosas. Bueno, pero ellos fueron los que marcaron Sí, los primeros palotes, digamos, de esta profesión. Le marcaron una guía, se puede decir. sí, ¿Se puede decir? Bueno, ese ha sido otorgado casi es al equipo de edición de La Nación. de ese primer De momento, ese sí. primer momento, digamos, se le podemos otorgar ahí el galardón 2023 de Gabriel Sued. Y acá, según me informan acá por Cucaracha, llueve sobre mojado, Ajá. que es un tema, el segundo tema elegido para la segunda pausa de este programa. Como no habíamos hablado tanto de política y de actualidad, y sé que después quizás charlemos un poco de eso, me parece que es un tema que viene muy bien a lo que está pasando en Argentina. Anticipa todo de la mano de Fito Páez y Sabina, llueve sobre mojado, periodismo en primera persona, BCN Radio con Gabriel Sued. Llueve sobre mojado y después de llover un relámpago va deshaciendo la oscuridad con besos que antes de nacer morirán. Ayer Julieta denunciaba a Romeo por malos tratos en el juzgado. Cuando se acuestan la razón y el deseo
podcast en Spotify. Así charlando se nos hemos casi comido el programa, mi estimado Sued, así que usted no se dio cuenta, ni se dio cuenta que estamos hablando acá de todo un poco. No me voy a ir sin que pedirle al especialista una pastilla, por lo menos del panorama político de lo que viene, por lo menos del panorama electoral. Sí, bueno, ya casi que todo parece encaminado a un gran paso en el oficialismo y a un gran paso en la oposición, en Juntos por el Cambio. Hay una mayoría social de oposición a este gobierno, que lo más lógico sería que se plasmara en las elecciones y que el próximo presidente sea de una fuerza opositora. Hay que ver cuántos votos saca Milei como gran interrogante, para saber también qué características va a tener esa primera vuelta y ese balotaje, eventual balotaje. ¿Ves el riesgo de que Milei entre en el balotaje desplazando, por ejemplo, al oficialismo? No creo. Si el oficialismo se mantiene unido, no creo. Si hay una paso al frente de todos que contenga a los distintos sectores, me parece que tienen un piso de 25 puntos que es superior al techo que creo que tiene Milei, que bueno, no llegaría a eso. Y 25 o 30 puntos frente a todos. Entonces no creo que Milei llegue al balotaje. Como piso, digo, el frente de todos. Pero de todas formas, también una clave es ver quién gana en Juntos por el Cambio. Se perfila Larreta Bullrich. Larreta Bullrich, pero no es lo mismo Larreta en una primera vuelta que Bullrich. Porque si es Bullrich, bueno, Bullrich puede absorber muchos votantes de Milei. Si es Larreta, habrá que ver. Y habrá que ver quién está del otro lado. Si es un candidato más de centro en el frente de todos, como Daniel Scioli, si termina siendo el postulante más cercano al presidente, o termina siendo Guado de Pedro, que es el que hoy está haciendo campaña, más cercano a Cristina. Como que sin conocer los candidatos, me es muy difícil saber qué puede pasar. Más allá de que es una tendencia a la derrota del oficialismo. Yo creo que sí. Si tuviese que apostar hoy, diría que va a perder el oficialismo. No es una apuesta segura, pero si yo tuviese que apostar, diría que va a perder el oficialismo. ¿Y la esencia de ese resultado es la economía? Básicamente la economía, pero también un desmanejo de la dinámica política interna que hace que ni siquiera puedan poner en valor lo que han hecho bien. Ni siquiera puedan tener un discurso que destaque, rescate las cosas que este gobierno ha hecho bien. Entonces la sensación es de desorden político y bueno, lo otro que ya no es sensación es una economía que genera cada vez más pobres. Exactamente, y eso se siente, eso es lo que siente el cotidiano, que en general es lo que históricamente lo que más influye sobre todo en los indecisos, digamos. Claro, sí, este gobierno no podía perdonarse aumentar el número de pobreza. El resto de los indicadores, bueno, podía discutirlos, pero aumentó desde que está gobernado Alberto Fernández casi 4 puntos la pobreza, y pareciera ser que este primer semestre del 2023 va a seguir aumentando. ¿Cuál es la función de un periodista? Contar lo que pasa de la manera más honesta posible y eso. ¿Y cómo ves el ejercicio del periodismo en general hoy en relación a eso? Sí, y me parece que está muy penetrado por intereses ajenos a esa misión, porque el periodismo ha perdido autonomía, se ha convertido en herramienta de otras cosas, y eso tiene que ver con que el negocio del periodismo también perdió fuerza, y entonces
esa pérdida de independencia económica le hizo perder soberanía política al periodismo. Nunca mejor dicho, digamos. Y bueno, y seguimos agregando por la justicia social, digamos, ¿no? Claro, Así, y eso digamos, queda como un pendiente. como un pendiente. Y como, bueno, muchísimas gracias. ¿Qué programa político o entrevista ves que programa hace falta hoy en la realidad? Sí. ¿O te gustaría hacer, si no fuera un programa de producción, espacios, limitaciones y todo lo que estuvimos hablando en esta entrevista, si fuera por objetivo, por un deseo, que te des algún tipo de programa que quieras, te queda pendiente así para hacer? ¿O que abrí un espacio en la realidad que crees que se puede ocupar? Me gustaría hacer entrevistas reales. ¿Qué quiero decir? Que en el periodismo político cada vez hay menos entrevistas. ¿En cómo la ves? Un poco estás yendo para ahí. Sí. Como la ves es el programa que hacemos en Futurock, sí. Pero digo que hay un esfuerzo ahí por hacer eso. Sí. Yo cada vez veo y leo menos entrevistas en las que no hay ningún condicionamiento para preguntar. Sin pauta previa, digamos. Sí. Exactamente. O una coincidencia ideológica que, bueno, naturalmente hace que el entrevistado se sienta más cómodo. O sea, entrevistas incómodas, Entrevistas incómodas, sin acuerdo previo, pareciera que no hay. Claro. Pareciera que casi no hay. Hay que destacar que el presidente, sí, Spy se sienta a veces en TN a que le pregunten cualquier cosa. Sí. Pero ni Macri, ni Cristina. Y cada vez es más extendido este ejemplo a otros dirigentes intermedios. De menor valía. De que si piensan que no van a estar cómodos, que va a haber alguna incomodidad en la nota, no te la dan. Solo hablan para los propios. Sí. O acuerdan una entrevista más concesiva en alguna tribuna o en alguna cancha que supuestamente juegan de visitante, pero que después vos ves y no se plasmó eso. No es tanto. Eso, por supuesto, nos tiene a los periodistas atados. Como víctimas, claro. Hacemos lo que podemos porque a veces esos acuerdos nos superan. Exactamente, es la única manera de conseguir la nota. Claro, sí, terminás haciendo muchas concesiones para conseguir la nota, porque si no, no te dan la nota porque vos pensás así o asá. Sí. Y entonces, o terminás entrevistando a los que más o menos piensan parecido, o si haces a uno que no piensa parecido, tal tema aceptas varios ítems. Claro, haces concesiones y entonces se perdió un poco el formato de entrevista real. Sí, bueno, esta entrevista no fue pautada, no. Ha sido libre, podemos decirlo con toda claridad. Yo sabía que me iba a sentir cómodo, si no, no venía. Exactamente, le agradecemos un montón, mi estimado Gabriel Sued, pero primero una cosita, ya que la pasó tan bien, le vamos a pedir que acá el entrevistado que pasa nomina a un comunicador, periodista, no puede ser de la producción, no siquiera o editor, cosas que no sean tan famosos, no importa su rango, nada, que se siente en ese lugar a hacer periodismo en primera persona. Ajá. ¿A quién se le ocurre nominar en estos momentos? Lo agarró un poco sorpresa. No, pero tengo algo para decir. Yo creo que la mejor periodista parlamentaria en este momento es una periodista que no tiene tanta vidriera, que no es tan conocida, pero habiendo yo trabajado 10 años ahí y todavía compartiendo chats con compañeros que siguen laburando como acreditados, sé que la mejor acreditada es Carolina Ramos. Carolina Ramos. Actualmente en La Voz del Interior. Ah, mire, no la es conozco. Corresponsal para La Voz del Interior y para un diario de Mendoza también. Y me parece que es hoy la que más conoce sobre la práctica. Ha quedado agendado, después vamos a comunicarnos vía producción para que nos faciliten los contactos para poder invitarla, ya que trabaja acá, va a ser bastante fácil poder localizarla acá. Trabaja en Diputados TV también. Diputados TV, entonces perfecto. Carolina Ramos ha quedado agendado y el cierre, como no puede ser, este programa se llama Periodismo en Primera Persona. Sí. Primero le agradezco a Lara Alonso, a Mariana Salas, que han trabajado en la operación técnica y en la producción que usted sabe que son los que hacen que esto sea posible. Sí. A mí me ponen, porque sí, digamos, y el cierre le pertenece a los invitados. Sea una reflexión final, ya sea para lo que estudian periodismo, para lo que hablamos en esta charla, para la vida, para quien quiere que oiga, el cierre de este programa es todo tuyo, Gabriel. No, para la vida no tengo ningún consejo.
Para los que estudian periodismo es una actividad para mí muy linda en la que pueden desarrollarse y en la que tienen que combinar dos cosas. La objetividad, que tantas veces se pondera, porque no se trata de distorsionar los hechos para que sean más parecidos a lo que nosotros queremos, pero que también hay que desarrollar y cultivar la subjetividad, porque la subjetividad hace que nosotros miremos a lugares que otros nos miran, que nosotros definamos que cierta cosa que está pasando es un tema que merece ser visto por otros, y esa subjetividad es la que también nos va marcando el camino. Eso. Muchísimas gracias. De nada. Gabriel Sued vino a hacer periodismo en primera persona. Nosotros nos reencontramos la semana que viene. Chao. Un programa de la Subdirección de Prensa y Difusión de la Biblioteca del Congreso de la Nación.